Vamos. Ahí está. Tengo acá. Bueno, hola a todos y a todas. Les damos la bienvenida a la edición verano de la Semana UNIPE Virtual 2022. Aquí que me acomodo. Mi nombre es Verónica Haller, soy docente de UNIPE y voy a estar a cargo de moderar este encuentro. Este encuentro, denominado Revistiendo la Escuela desde la perspectiva en el escenario de la pospandemia, el caso de Pilar, va a contar con la exposición del subsecretario de Educación del municipio de Pilar, el licenciado Damián Espíndola, de la señora jefa distrital, licenciada Mirta Galván, de equipos directivos de escuelas secundarias del distrito del partido de Pilar. Expone de la escuela número 26 de la localidad de Villa Rosa, la directora Virginia Borche, de 3 instituciones de la localidad de Presidente Derqui, de la escuela número 14, la directora Jessica Medina, de la escuela de educación técnica número 2, el director Claudio Sosa, de la escuela número 16, la directora Nancy Graf. Asimismo, contamos con la presencia del director de la escuela Mano Amiga, Santa María, de la localidad de Fátima, el director Edgardo Schnall. Luego el cierre va a estar a cargo del coordinador de políticas socioeducativas del municipio, el licenciado Nicolás Zapata, y del licenciado Rafael Gagliano, que es docente de la universidad. En este encuentro las exposiciones van a girar en torno a la experiencia que tuvieron los diferentes actores desde el lugar que ocupaban de la gestión, trayendo a escena los aprendizajes institucionales que les dejó la pandemia y el regreso a la presencialidad. Ahora le vamos a dar la palabra al director de la especialización en políticas educativas de la UNIPE, el doctor Marcelo Krichevsky. Bueno, Vero, muchas gracias, y gracias por la presentación, y gracias a todos y a todas que están aquí presentes. La verdad que para nosotros son espacios sumamente importantes, y les agradecemos el tiempo, la disponibilidad de sumarse a una reunión de esta característica. Le agradezco mucho a Nicolás, que estuvo pensando y trabajando con nosotros el armado de esta propuesta, junto por supuesto con la presencia, como nombró Verónica, del actual subsecretario de Educación de Pilar, que también es profesor en la universidad, Damián Espíndola, y los innumerables encuentros que hicimos con el profesor Rafael Gagliano, con el que estuvimos también pensando acerca de para qué hacer un encuentro con escuelas. Y nosotros la verdad que en la semana de UNIPE Federal tratamos de no hablar de libros, por lo menos desde la especialización. Nos gusta, o en todo caso, utilizar los libros para interpretar la realidad, para pensar en nuevos problemas, pero la verdad que queremos hablar con la práctica, queremos pensar qué se produce en las instituciones, queremos también pensar qué se aprende en las escuelas. Quizás nuestro rol mucho tiene que ver con la docencia universitaria, con la investigación. No estamos en el día a día en la escuela secundaria, esto es una realidad, pero sí nos interesa profundamente lo que sucede. Somos investigadores y somos docentes en nuestra vida cotidiana de algún modo, y pensamos la escuela secundaria como un espacio fundamental para pensar una sociedad más justa. El problema que a nosotros nos preocupa, y que de algún modo es el eje de este encuentro, y que Verónica lo anticipó, es qué nos dejó la pandemia. Todos sabemos, y mucho más quizás ustedes, que estuvieron en territorio, no porque nosotros no lo hayamos estado, pero estuvimos quizás en otros territorios en el debate, pero ustedes estuvieron en el vínculo cotidiano con los estudiantes, con las estudiantes de diferentes lugares, ¿no? Y nos preocupa qué saldo nos queda de todo ese proceso, es decir, qué debes y haberes, si uno lo piensa en términos contables, pero no es la idea necesario, pero algo de eso tiene que ver con qué aprendizajes
institucionales nos quedaron y si quedó algo, o ya también a veces el riesgo es si ya pasamos a otra etapa y nos olvidamos de lo que pasó. Y creo que eso, siempre hablamos de que eso es un riesgo, de no empezar otro tema, otra etapa, otros desafíos, que si bien es necesario, siempre decimos para diferentes cuestiones que el tema de la memoria es fundamental, ¿no? Porque nos permiten pensar mejor el presente, reflexionar acerca de lo que hicimos. Y este encuentro tiene que ver con los aprendizajes institucionales en torno a la pandemia. ¿Qué aprendizajes? ¿Cómo aprendimos? ¿Qué cosas no pudimos aprender y que nos quedó como preguntas y como problemas sin resolver? Entonces, y lo queremos trabajar esa pregunta desde diferentes actores. Por eso están todos ustedes acá. Pero también hay otros compañeros y colegas que se suman a este encuentro, que no son de Pilar, no son de la subsecretaría, pero tampoco son de la inspección, sino que son colegas que le interesó este encuentro para sumarse dentro de lo que son los encuentros de UNIPE Federal. Por eso nosotros queremos trabajar en este espacio con un momento quizás de exposición, en el que van a participar, como muy bien lo anticipó Verónica, el subsecretario Damián Espíndola, Mirta Galván, que es la inspectora distrital de las escuelas secundarias de Pilar, también los directivos que están convocados, y luego queremos generar un espacio de debate, de reflexión con otros y con otras, es decir, con todos los que están sumándose en este encuentro de trabajo. Vamos a plantearnos una idea de unas presentaciones cortas, de aproximadamente unos 10 minutos, para que la palabra fluya, para que no nos pase lo que a veces pasa en los Zoom, que se generan como, bueno, Zoom largos, ¿no? Y que uno se empieza a aburrir o cansar, y la idea es que podamos construir un lindo diálogo y con cierta dinámica. Para arrancar, vamos a darle la palabra a Damián, ¿sí? Que como lo anticipamos antes, es subsecretario de Educación, es profesor, y bueno, alguien muy comprometido con el tema educativo y con la cuestión de Pilar, y por eso está aquí presente. Así que bueno, gracias Damián por tu presencia. Bueno, Marcelo, gracias a vos, gracias por la presentación y gracias a todo el equipo, compañeros de UNIPE, y también a todos los compañeros y compañeras de trabajo del día a día de la escuela. Veía muchas compañeras están en la escuela y muchos compañeros están en el aula. Veía algunos de fondo que se ve que están en la dirección, y verdaderamente creo que la pandemia nos mostró la fragilidad del humano, ¿no? La fragilidad de poder darnos cuenta que de un día para el otro había que empezar a planificar y salir del confort y entrar a la incertidumbre de lo que... Y dentro de esa incertidumbre había que planificar y pensar cómo enseñar y cómo transmitir conocimientos. Creo que también la pandemia nos trajo como fortaleza la revalorización del vínculo entre docente, familia, municipio. Creo que el municipio de Pilar tuvo la decisión política, porque claramente hubo una decisión política de acompañar a las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, en el desafío nada más y nada menos de continuar con el vínculo pedagógico de los estudiantes y de las estudiantes. Por eso, eso que parecía raro, armar un grupo de WhatsApp entre la directora y las familias, en Pilar, a pocos meses, si no tenías el grupo de WhatsApp, el director o la docente con las familias, venías muy atrás, ¿no? Era algo anormal, cuando muchas veces se pedía que no sea algún grupo de WhatsApp, o la comunicación con la familia era totalmente distinta. Creo que el vínculo entre el municipio y las escuelas también se fue fortaleciendo,
y más allá de que el municipio tenga una decisión política de acompañar y de colaborar con las instituciones educativas, pudimos coordinar acciones juntas para que poder determinar en lugares precisos, en horas exactas, poder llegar con nada más y nada menos con los módulos de alimentos o poder llegar con los cuadernillos de continuación pedagógica. No es que fuimos iluminados, hicimos lo que demandaba la hora y lo hicimos convencidos, porque la escuela fue la institución que no cerró sus puertas y que se ancló en el medio del barrio para poder decir, acá estamos como Estado. La escuela fue el Estado presente en la pandemia, que no solamente esta pandemia nos mostró esta revalorización del vínculo, sino también de la importancia del docente, de los directivos, de las docentes en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Claramente los padres, los papás, las mamás de nuestros estudiantes venían y nos decían una vez por mes, o cuando los veíamos, podíamos ver en esa etapa donde todo se cerraba, nos venían y nos pedían consejos de cómo hacerlo, de qué forma, y a veces nos miraban a los ojos y nos decían, esto va a pasar, y era como una mirada con esperanza y con fe de poder decirle que sí, y era el director de escuela nada más y nada menos, y los docentes que podían darle esa seguridad a nuestras familias. Creo que también en Pilar trajo el valor del trabajo en equipo. Hoy lo decía muy bien y con el ejemplo mismo es con la UNIPE. Digo, el municipio de Pilar pudo hacer un campus virtual donde muchas de las escuelas que están acá pudieron tener un Moodle o un Classroom como cualquier escuela. Nuestras escuelas públicas tenían esa herramienta para poder hacerlo y para poder tener aulas virtuales con navegación gratuita y con una mesa de ayuda para poder realizar su trabajo. Y también tuvimos un programa que nos enseñó en este fortalecimiento de capacitarnos, de aprender, porque muchos docentes tuvimos que aprender a hablar a una pantalla, tuvimos que romper ciertas cuestiones con la tecnología para poder empezar a conectarnos. Y por eso pensamos Conectados, que fue un programa que no solamente daba fotocopias en las plazas a los estudiantes, sino que había previo una capacitación docente, donde los docentes tenían que coordinar entre sí sus cuadernillos, donde no tenían que exceder tanta capacidad de hojas, donde el directivo tenía que estar de acuerdo y avalar los contenidos del cuadernillo, donde había un seguimiento de las familias con el cuadernillo y un vínculo entre municipios, y donde la jefatura distrital, junto con las inspectoras de los niveles, podíamos coordinar esta formación. Es clave para nosotros que hubo una organización de la comunidad educativa. Creo que se fortaleció la mirada para extendernos como comunidad, como escuela, como docentes, y donde todos comprendimos que somos parte de una comunidad donde todos aportamos distintas miradas, distintas expresiones para mejorar nada más y nada menos que la escuela pública y la educación pública. También nos dio la pandemia y la importancia de la ciencia y de tomar decisiones en momentos específicos. Por eso creo que hoy los desafíos que tenemos para la inclusión van de la mano a la formación docente, van de la mano a la mejora en la infraestructura escolar. Muchas de las escuelas que hoy están acá tienen plan de obra, incluso estamos realizando sus escuelas nuevas, 10 escuelas secundarias, que hay una particularidad, Marcelo, y a toda la audiencia, en Pilar, de las 40 secundarias, solamente 11 tienen edificio propio, y estamos trabajando para que podamos ir liberando las escuelas primarias para poder que cada escuela secundaria tenga su edificio propio y que pueda construir su identidad. Trabajamos mucho en la identidad de las escuelas, en la identidad de los barrios,
tiene que haber una escuela que mira al barrio y un barrio que mira a la escuela. Sin eso no va a ser fácil con la complejidad que tenemos hoy en la formación de nuestros pibes, ¿no? En poder hacernos parte y en que puedan sentir que la escuela es para ellos. Creo que ese es el desafío que tenemos. Por eso empezamos y pensamos que en un desafío es la infraestructura escolar, que otro desafío, y lo dejo como consigna, es de enlazar a los jóvenes en el mundo del trabajo y en la escuela. Por eso, para nosotros, las prácticas profesionalizantes, acercar el mundo del trabajo a las escuelas secundarias y a nuestros estudiantes es un desafío que nos proponemos. Y lo pensamos mucho con Mirta Galván, lo pensamos mucho con Marcia González, que es inspectora, lo pensamos porque creo que los centros de formación profesional municipales tienen que tener este vínculo con los estudiantes, con los docentes, para poder formar ciudadanos críticos, ¿no? Creo que el desafío que tiene la escuela hoy es si formamos solamente ciudadanos con un desarrollo meritocrático y punitivista en términos de selección a través de notas, o si formamos ciudadanos con un desarrollo humano, no solamente en cuestiones académicas, sino también en una formación humana. Y creo que nos planteamos, hablaba hoy de la formación docente, y por eso la UNIPE es importante que esté en Pilar, es importante que hagamos estas charlas, que nos escuchemos, que podamos fortalecer este vínculo, porque necesitamos que la UNIPE toque nuestras escuelas, y nuestras escuelas necesitan que la UNIPE sea parte de ellas. Por eso también pensamos y desarrollamos como un desafío para la inclusión estudiantil, el fortalecimiento de una mesa de pensamiento matemático. Nada más y nada menos porque en Pilar y voy redondeando, en Pilar estamos con el sueño de la Universidad Nacional de Pilar, que totalmente con un enfoque distinto a la Universidad Pedagógica, va a tener su mirada puesta en las ingenierías, en el parque industrial y en el desarrollo productivo de nuestro distrito. Por eso creo que es importante pensar la educación desde el nivel inicial, desde el nivel primario, con las secundarias, con los centros de formación profesional y con la universidad, con las universidades que están en el distrito. No podemos ir pensando cada uno mirando su librito, sino tenemos que mirar con una mirada global, con una mirada integral a la educación de nuestro distrito, y por eso somos todos parte de una comunidad educativa que aprendió que somos todos importantes y que ninguno se salva solo. Gracias a todos y a todas. Gracias, Vero. Me levantó la mano, y cuando uno levanta la mano es señal de que hay que ir cerrando. Gracias a todos mis compañeros y a todas mis compañeras, y gracias por todo. Muchas gracias, Damián. Sí, levanté la mano, dije, espero que se dé cuenta que quiere decir que le queda un minuto. Muy valioso tu aporte, el reconocimiento del lugar de las escuelas durante la pandemia, ¿no? Como presencia del Estado, esto que decías, y esto de la escuela debe mirar al barrio y el barrio debe mirar la escuela, y sobre todo el trabajo en equipo, ¿no? Que realizaron entre las escuelas y el municipio para que justamente se pueda llevar a cabo el trabajo que venían realizando. Así que muchas gracias, Damián. Sí, le vamos a dar la palabra a la jefa distrital, Mirta Galván. ¿Estás por ahí? Sí, bueno, estoy acá. Mirta, cuando quieras. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a mis compañeros de trabajo. Sinceramente, primero agradecida de estar en este espacio, dialogando, conociendo y recordando tiempos, ¿sí? Porque uno cuando se posiciona en un lugar tiene que mirar para atrás para saber a lo que se ha llegado. Y creo que esto es importante. Desde la jefatura distrital creo que la mirada de la educación es una mirada bastante macro, porque involucra muchos niveles y muchas modalidades que cada una tiene su impronta, su forma de ser, su modo de ser. Y creo que esto es muy importante reivindicarlo. ¿Qué pasa cuando nosotros asumimos, cuando yo asumo que mañana, dentro de 2 días, van a ser 2 años de la asunción como jefa distrital, y que no sabíamos nada, ¿sí? Y una venía con una trayectoria en educación, en inspección, siguiendo un mismo camino o tratando de romper ese camino
que tuvimos 4 años atrás. Y nos tocó la pandemia, ¿sí? Nos tocó esta pandemia que en un principio iba a ser por días y después se fue transformando y fue por bastante tiempo. Y las primeras impresiones que tuvimos fueron bastante disruptivas. Creo que ese es el primer nudo que tuvimos, la disrupción en cuanto a qué es lo que íbamos a hacer, cómo nos íbamos a manejar, dónde estaban paradas las escuelas, dónde estaba parado el propósito que nosotros teníamos, porque nosotros veníamos, y particularmente yo venía con muchas expectativas de seguir haciendo muchas cosas de las que estábamos haciendo y otras más, pero sin pensar en esta pandemia, porque no la conocíamos, ¿sí? No sabíamos que iba a estar. Entonces uno proyectó, y esos proyectos a lo largo del primer mes se fueron cayendo, ¿sí? Y ahí nos tocó esto de saber qué es lo que vamos a hacer. Y no nos pasó solamente a nosotros en el distrito de Pilar, pasó en toda la provincia de Buenos Aires, en toda la Argentina, ¿sí? Y por supuesto en todas las familias. Los chicos iban a ir a la escuela, no iban a la escuela, y empezaron los protocolos de que voy, que no voy, de que qué hacemos, cómo nos comunicamos. Desde siempre, Damián fue mi alumno en la escuela secundaria, y nos conocemos hace bastante tiempo. Y entonces la articulación, primeramente personal, fue buena porque había un conocimiento previo, pero también hay otro conocimiento que ambos tenemos, o muchos de los que estamos tenemos, es que es un posicionamiento ideológico de lo que queremos de la educación. Un posicionamiento de decir, esto es una educación que debe garantizar derechos, ¿sí? En cualquier condición, en la condición de pandemia o en las condiciones de no pandemia. Esto nos llevó a articular en muchas cosas, ¿sí? La primera articulación que tuvimos, fue la primera reunión que tuvimos, era cómo teníamos y cómo íbamos a organizar el servicio de SAE, porque era lo más importante en ese momento. Cómo desde educación íbamos a articular con el municipio para que el SAE, porque está a cargo del municipio, cómo lo íbamos a poder distribuir en las escuelas. Y también ahí hay distintas miradas, porque desde el municipio se tiene una mirada territorial y desde la escuela tal vez una mirada un poco más cerrada, más acotada, y que decíamos, bueno, lo repartimos de esta manera, de la otra manera. Se repartió como se pudo, y como pudimos en ese momento, hasta que fue mejorando. Primero eran bolsas que se iban llevando, con muchísima participación de muchos docentes. Muchos docentes estuvieron trabajando en el lugar de acopio que teníamos la mercadería, porque entendieron que también era necesario estar presente. Como también estuvieron distintos partidos políticos, como también estuvieron agrupaciones, como estuvieron las entidades sociales. Entonces creo que ese es un trabajo grande en equipo, porque no se miró el ombligo, se miró qué es lo que nos está pasando a todos, ¿sí? Y para el que le guste o no le guste, es decir, la patria es el otro, porque con todos pudimos trabajar. Entonces, el primer desafío, y lo primero nodal, el primer nudo que tuvimos fue el servicio de SAE. Pero este SAE también venía con una propuesta didáctica, que en un principio fue desde la Dirección General de Escuelas con unos cuadernillos, y posteriormente fue con Nación, que nos dieron también los cuadernillos, ¿sí? Pero el primer empuje lo hizo la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. También otro desafío, ¿cómo íbamos a repartir todos esos cuadernillos? Que nos llegaban en camiones. En ese momento estaba un programa de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que era el programa Piedas, en donde eran todos los estudiantes que al no haber, o docentes que al no haber participado en los actos públicos, se quedaron sin trabajo. Entonces hubo la posibilidad de que estos docentes tengan un trabajo, ¿sí? Y o afectar horas en alguna de las escuelas, o acompañarnos en algunas actividades.
La verdad que la gente que estaba en el programa Piedras nos ha ayudado muchísimo en ese momento. De hecho, tengo compañeros entrañables que los conocí en ese momento trabajando mancomunadamente en pos de repartir los cuadernillos, de agruparlos para el año que eran, y después comunicarnos con los directores de las escuelas para ver cómo entregábamos esos cuadernillos. Por lo general se entregaban con el servicio alimentario. Ese fue un desafío, porque lo pedagógico, estrictamente pedagógico, se daba de esa manera a través de la Dirección General de Escuela, pero se daba de otras maneras también a través de las distintas propuestas que pudieron dar cada uno de los establecimientos educativos, porque tenían también su propuesta. Por ejemplo, a nivel inicial, dejar en la casa de alguna persona las copias para poder entregar esos cuadernillos. Entonces creo que sí fue un trabajo muy, muy articulado, y creo que eso es lo más importante, porque una de las cosas que siempre decimos, y cuando hablamos con Damián y con todo el grupo, con Nicolás, cuando hablamos con Marcia, con las inspectoras, con mis compañeras, colegas inspectoras, cuando hablamos decimos que la única forma de que podemos hacer las cosas es articulando con otros. ¿Sí? En este caso fue con la municipalidad, pero si habría otras instancias también lo hubiésemos hecho, porque había un solo objetivo. El objetivo era la alimentación y la continuidad pedagógica. Todo eso ocurrió en el año 2020, ¿sí? Con desafíos, con nudos desafíos, que fuimos sorteando de una u otra manera, pero que los fuimos sorteando. Y que nos fue aunando a nosotros también, aunando porque fuimos conociéndonos cada uno desde el rol en donde estaba, el director desde su rol, el maestro desde su rol, la comunidad que fue fundamental, donde creo que hubo un entrelazamiento entre la comunidad y los docentes, y nosotros los docentes. ¿Por qué hubo eso? Porque nosotros, los docentes, vimos a la comunidad tal vez desde otra perspectiva, y la comunidad también nos vio a nosotros desde otra perspectiva, que ya no éramos los docentes que estábamos en un solo lugar y la familia que llegaba a la escuela, sino que tuvimos que aunarnos para poder trabajar para nuestros estudiantes y para los hijos. Otros de los programas que tuvo la Dirección General de Escuelas, y creo que fue muy acertado fue el programa ATR. ¿Sí? El programa ATR comienza en el año 2020. ¿Sí? En el año 2020, más o menos en el mes de octubre. Paralelamente a esto, llegaron algunas comunicaciones en donde invitaban a los establecimientos a que puedan, sí, en un ratito, puedan organizarse y empezar con la presencialidad. El programa fue el puntapié para que sea la presencialidad en las escuelas, porque nosotros teníamos que ver las trayectorias educativas de nuestros estudiantes y poder ver ese relevamiento que se hizo con el equipo de psicología y con todos los docentes, ese relevamiento que nos fue otorgando a nosotros la perspectiva de poder mirar quiénes estaban desconectados, quiénes estaban con una conexión media o baja, con baja intensidad. Eso fue fundamental para después, con el acompañamiento de las vacunas, poder lograr la presencialidad, que el 2 de marzo vamos a comenzar con una presencialidad plena, y esperemos con más del 70% de nuestros estudiantes vacunados. Bueno, se terminó. Sí, Mirta, me da cosa cortarte porque nos estás contando tu experiencia, la experiencia, ¿no? Desde tu lugar de gestión, que es tan importante, tan enriquecedora. Capaz que muchos, yo también, de los que estamos acá, a veces desconocemos, ¿no?, cómo funciona la parte distrital, de la jefatura y demás, y bueno, que nos traigas a escena tu experiencia, nos ayuda a visibilizar también el trabajo, ¿no?, este trabajo mancomunado que vos decís que hicieron junto con el municipio y también con la comunidad. Ya no la escuela por un lado y la comunidad por el otro, sino integrados y haciendo un trabajo totalmente en equipo. Muchas gracias, Mirta. Le damos la palabra a la directora de la Escuela 26, Virginia Borche. ¿Estás por ahí? Sí, te veo, Virginia. Estás solo muteada. Ahí está.
Ahí está. Ahí Muy está, bien. Virginia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación a Nicolás. La verdad que bueno, la experiencia es un poco todo lo que venimos escuchando de lo que dijo Mirta, lo que dijo Damián, y lo voy a traducir a lo institucional. Lo que nos dejó fueron trasladar la escuela a nuestros hogares también, como pudimos, tratando de resolver y de darle continuidad a los estudiantes, con las herramientas que teníamos y sabiendo que los chicos no contaban con los medios, quizás todos, para poder llegar. Y que la escuela se sostuvo a pesar de todo, ¿sí? La escuela estuvo para contener, para acompañar, para escuchar, y la respuesta inmediata de los agentes institucionales involucrados a nivel distrital fue lo que más nos ha sostenido a nosotros como directores en cuanto a la necesidad de la inmediatez. Esto que decía Mirta de resolver lo de los módulos alimentarios. Si el chico no tenía el plato de comida o no tenía las necesidades resueltas, poco podíamos pensar en que tenga un dispositivo poder trabajar. Entonces, tuvimos que llevar la escuela a un lugar en donde teníamos que contener. Y luego de que pudimos acompañar con los cuadernillos y de a poquito ir recuperando la presencialidad, una de las cosas que más a nosotros nos llamó la atención como escuela con los colegas fue esto del recupero de la circulación de la palabra, ¿no es cierto? Fuimos recibiendo estudiantes que habían enmudecido porque estaban acostumbrados a no tener que comunicarse. Y justamente lo que nosotros somos seres sociales y necesitamos del otro permanentemente. Entonces, esta necesidad de construir con el otro y para el otro, y poder entender dentro de las familias, porque también nos tuvimos que meter dentro de las familias, ¿no es cierto? Y pudimos ver desde otro lugar lo que estaba pasando. Cuando nosotros empezamos a retomar la escuela con una presencialidad cuidada, vimos el entusiasmo de las familias, la desesperación, porque por ahí voy a decir palabras que son muy adversas, pero es lo que se sintió. Se sentía angustia, miedo, alegría, temores, que voy, que no voy, que estoy vacunado, que me contagio, pero la escuela sigue siendo el lugar confiable para estar y para que los padres puedan venir a acompañar a sus hijos y a los docentes en este proceso. La comunicación. Tuvimos que aprender nuevamente a comunicarnos, y en este periodo que tuvimos para revincularnos, ¿no es cierto?, desde el año pasado y hasta ahora, seguimos tratando de hacer circular la palabra para poder acompañar mejor. Ahora vamos a transitar una etapa en donde vamos a tener una presencialidad plena, y nosotros como escuela nos planteamos recuperar el oficio de estudiante y acompañado del perfil de egresado que nosotros queremos como escuela, abarcando las necesidades que tienen y las ofertas distritales. Esto que decía Damián, cómo pensamos la escuela para nuestros estudiantes, es pensar en las ofertas que vamos a tener y qué vemos que pueden necesitar. Hay que trabajar desde una planificación, claramente, porque por ahí lo que estoy diciendo tiene que ver con lo que nos estamos proyectando a partir del miércoles. Hemos trabajado establecer prioridades y planificar una hoja de ruta en donde vamos a jerarquizar qué es lo que los estudiantes necesitan en este momento para darle continuidad. La pandemia nos ha dejado mucho aprendizaje y nos ha dejado repensar situaciones áulicas y familiares que todavía tenemos que resolver, porque se han visibilizado muchas situaciones diferentes, situaciones de salud que todavía hay que seguir sosteniendo, y esto de trabajar en redes, de poder acompañar con diferentes actores interinstitucionales y fuera de la institución, es lo que tenemos que empezar a pensar
que si ya lo veníamos haciendo, lo tenemos que intensificar. Algo decía Damián, muy importante, que tiene que ver con la identidad de la escuela secundaria. El hecho de que nosotros podamos tener nuestro propio espacio va a fortalecer y va a favorecer que los chicos puedan apropiarse del oficio de estudiante y de poder pensar realmente en este momento, poder salir adelante y pensar que la escuela es el mejor lugar que pueden tener los chicos. El trabajo en equipo tiene que ver con acuerdos que nosotros venimos realizando, que debemos realizar con nuestros colegas, y poder establecer esas pautas que veníamos trabajando y poder intensificar. Quizás buscar el equilibrio, ¿no? Cuando hablamos de acuerdos institucionales, entendiendo a la institución con su historia, con sus características, con sus particularidades. Y no dejar de lado la importancia de que vuelvan a retomar ese oficio de estudiante para poder volver a una escuela presencial, plena, con otras herramientas y con otras sensibilidades, que realmente sea una escuela inclusiva. Y cuando hablamos de escuela inclusiva, también hablamos de inclusión del espacio. Si nosotros le ofrecemos con un grado de amorosidad, y cuando hablo de amorosidad porque es un término que por ahí figura mucho, tiene que ver con esto de lo vincular y de poder recibir al estudiante en un espacio en condiciones. La escuela tiene que estar preparada para recibir al estudiante, y el estudiante se va a sentir parte y va a tener sentido de pertenencia, y va a poder estar mejor y poder dar mejores resultados. Particularmente en nuestra institución, como en muchas me imagino, ha habido múltiples situaciones, y en este momento nos vemos con una multiplicidad de situaciones que tenemos que abordar y que vamos a ir resolviendo a medida que nos vayamos encontrando, porque todavía estamos revinculando alumnos, estudiantes, jóvenes. Por suerte la mayoría está en la escuela y con proyecto a tener continuidad y hacer una terminalidad. Y esta posibilidad de incluir a los estudiantes con las diferentes estrategias que nosotros podemos propiciar y dar desde el régimen académico también va a facilitar a que los estudiantes estén más y mejor en la escuela. La escuela la pensamos como si nuestros hijos fueran a ella, ¿no? Abrir la puerta de la escuela es abrir un espacio para que ellos estén bien. Tienen que estar contentos, tienen que estar bien, y tiene que ser un espacio para estudiar. Y tiene que darle las herramientas para poder abordar ya sea un estudio universitario, un estudio terciario y el ámbito laboral. Para ello es súper importante la articulación con el ciclo superior, que nosotros lo venimos haciendo desde los talleres de orientación vocacional con la Subsecretaría de Educación, con muy buenos resultados, porque eso permite que los chicos puedan tener una visión un poco más clara, o por lo menos aclarar cuáles son las fortalezas que tienen o la vocación hacia un futuro de estudio, de trabajo. Creemos claramente que el municipio acompañó, la jefatura distrital, la inspección, han acompañado y estuvieron atentos a todos los requerimientos. Sin lugar a dudas, si esto no se hace de manera solidaria y con un trabajo en equipo, sería imposible. Tenemos un gran desafío por delante y creemos que estamos con muchas expectativas de recibirlos, porque muchos de los estudiantes ya han tenido presencialidad plena con los protocolos hasta el 2021, pero ahora nos vamos a reencontrar todos. Y hoy casualmente en la reunión plenaria que tuvimos con los profesores, les decíamos, a partir del miércoles volvemos a estar todos, todas, y con un recreo con todos y todas las chicas. Entonces, nos mirábamos y parecía que estábamos hablando como hace mucho tiempo. Fue hace poquito, pero la pandemia ya, digamos, quedó atrás, pero no fue hace tanto, fue hace 2 años.
y mirábamos qué lejos que teníamos la escuela del 2019. Bueno, pero veo que está la manito. Espero haya sido útil esto, simplemente es dar la experiencia que hemos tenido y agradecer enormemente la invitación, y seguimos trabajando para y por los estudiantes de nuestras escuelas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Virginia, y bueno, a tu equipo directivo ahí de la Escuela 26. Es muy valiosa también tu experiencia, vuelve a salir el tema del trabajo en equipo, y algo que me quedé pensando en dos cosas, esto que decías que la escuela en época de pandemia se convirtió en un lugar de contener, de escucha, ¿no? De respuesta inmediata, y ahora el desafío que tienen con el regreso a la presencialidad plena es esto de recuperar el oficio de estudiante. Qué complejo me parece, ¿no? Después de 2 años en que no dejaron de ser estudiantes, pero obviamente se modificaron, ¿no? Las maneras de aprender, de enseñar, y cómo es este trabajo que están realizando ustedes con tu equipo de docentes y el equipo de directivos para poder traer en escena nuevamente esto, ¿no? El oficio de ser estudiante, y que siempre en miras al futuro, ¿no? A qué vocación van a elegir, qué van a hacer cuando terminen la escuela secundaria. Me parece que están haciendo un trabajo recontra valioso. Muchas gracias, Virginia, por tu experiencia. Okay. Vamos a dar la palabra a la directora de la Escuela 14, Jessica Medina, para que también nos pueda contar. ¿Está, Jessy? ¿No? Sí, ahí está. Estás muteada también, ¿eh? Estás muteada. No, estás muteada todavía. Seguís. No. A ver si, ¿será que? Ahí estoy. Ahí está. Pensé que Ahí capaz estoy. que estás muteada desde acá. Bueno, hola Jessica. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primeramente agradecer la invitación a Nicolás, que me llamó, a Mirta también, que nos tuvo en cuenta, la Escuela Secundaria 14. Te cuento que la Secundaria 14 abrió sus puertas el 5 de noviembre, por primera vez podemos decir a la comunidad, para un acto, que fueron la entrega de computadoras, en el que estuvo presente Damián Espíndola. Y seguidamente, y a partir de ese momento, la Escuela 14 nunca cerró sus puertas, porque hubo revinculación con los estudiantes de sexto año, que finalizó con la exposición de un mural, y asimismo el acto de graduación. Nunca cerramos las puertas. ¿Qué nos dejó esta pandemia? ¿Qué aprendizajes institucionales nos quedaron? Y hablando con el equipo docente, me decían, la virtualidad llegó para quedarse, llegó para que la hagamos parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, que sea una herramienta más que tengamos para que los chicos puedan acceder a los contenidos y los profes también tengan facilidad para hacer llegar los contenidos. Y a raíz de esto nos dimos cuenta cómo esos dispositivos que se utilizaban en ese proceso eran responsables, cómo los jóvenes de manera responsable utilizaban los dispositivos para este fin, que era poder comunicarnos y poder enseñar, y ellos aprender. Llegó para quedarse con las dificultades que tuvimos, porque muchos no estábamos acostumbrados, pero hoy sabemos que es necesario, es útil y que debe quedarse. ¿Sí? Estos dispositivos que hoy siguen y están presentes hacen que haya mayor comunicación con las familias. Hoy la información llega muy rápido. El grupo de WhatsApp del director con los padres ya está. Y va a ser, es un hecho y va a seguir sucediendo. Y de alguna manera todos nos acostumbramos a esto, que antes era muy complicado que el profe te dé el teléfono, hoy ya es que la comunicación realmente con los grupos de WhatsApp para que llegue el contenido, así como también otras plataformas como fue el Classroom, como fue la plataforma de Facebook, y así como también todo lo que fue llegando después. Y acá quiero destacar, creo que lo dijo Mirta y lo sumó Virginia, el trabajo articulado. ¿Cómo se puede articular desde el equipo docente, el equipo de conducción, el equipo, los supervisores, Mirta y el Estado? En ese encuentro que tuvimos con la entrega de computadoras estuvo Damián, y lo hicimos real, porque lo pensamos en ese momento, la revinculación de sexto, con el miedo que daba, y a los 5 días tuvimos a los chicos de sexto, a los profesores, estuvo Mirta acompañándonos, y nos dimos cuenta
que la escuela es todo. Si bien la escuela sola no puede, sin la escuela no se puede, ¿no? Y desde ahí construimos. Y como te dije, la Escuela 14 no cerró sus puertas. Y en esto cabe destacar el factor humano, el trabajo colaborativo. Nos damos cuenta que sin el otro no podemos, que el otro es necesario y que fue necesario para poder salir. Y hoy encontrarnos al 2 de marzo con la presencialidad plena. Nosotros de mitad de año del 2021 para adelante tuvimos a todos los estudiantes en las aulas, compartimos todo, hicimos y participamos en todos los eventos y todos los que nos proponían, fuimos a todos los lugares y ya estamos como bien acostumbrados a estar todos adentro de la escuela. Pero aún así, lo que nos dejó como aprendizaje es la necesidad del otro, ¿no? De la compañía del otro. Nadie aprende en soledad. Entonces, la presencia del docente y el recurso humano y el factor humano en el aula acompañando se hace necesario, ¿no? Para que los alumnos puedan avanzar en sus trayectos. Asimismo, otras cosas que nos dejó en aprendizaje, que lo hablábamos también con el equipo, es a planificar diferente. ¿Cómo priorizamos los contenidos? ¿Cómo llegamos al alumno? ¿Y de qué manera? Entonces, ¿cómo reorganizamos los equipos? ¿Cómo construimos nuevos equipos de trabajo para que podamos llegar a cada uno de los chicos? Esa fue otra de las cosas que nos dejó. Y como gran desafío que lo pensamos y sabemos que es un camino difícil, sabemos que los chicos, las trayectorias escolares de los chicos son diferentes, tienen particularidades y hacen que todos tengan ritmos diferentes de aprendizaje. Entonces el desafío que tenemos para que la inclusión sea una realidad dentro de la escuela es cómo llegamos a cada uno de ellos. Y acá destaco en este punto el programa ATR, tanto como fue en el 2020, que fue ATR de domicilio, que daba domicilio, ahora el más ATR, que es el que acompaña dentro de la escuela. Y es fabuloso, como hablamos los directores, Virginia, que está también en otro encuentro conmigo, también lo vemos como ese docente que trabaja directamente con ese alumno, que quizás pueda conocer mejor su ritmo de aprendizaje, que a veces en aulas con muchos alumnos se hace complicado. Pero nos planteamos como gran desafío, sumando este programa, es cómo vamos a llegar a cada uno de esos trayectos, que son diferentes, que están de alguna manera cintados por situaciones de la vida, porque la pandemia ha dejado cosas muy tristes para muchos, y mucho aprendizaje, claro que sí. Pero es el gran desafío que tenemos, que la inclusión sea una realidad para que todos aprendan en la escuela y que sea, digamos, de alguna manera el lugar que ellos eligen, ¿no? Porque como lo dijo Virginia, la escuela es el mejor lugar que tienen los jóvenes. Nosotros los docentes tenemos el compromiso porque amamos, queremos y lo deseamos, y esperamos que el día 2 de marzo sea realmente una fiesta, porque realmente los estamos esperando con gusto, estamos haciendo, ya te digo, me verán la cara, estamos haciendo un esfuerzo para que todo quede en condiciones. Así que bueno, yo desde mi lugar, yo asumí como directora el 27 de octubre del 2020, en plena pandemia. Si bien era profesora de la Escuela 14, trabajábamos como te lo conté, y desde el momento que asumí, la escuela se abrió y fueron diferentes cosas que pasaron. Pero desde este lugar sí agradecer a la subsecretaría y agradecer todo el apoyo que nos han dado, todo el acompañamiento que nos han dado y todas las herramientas que nos fueron haciendo llegar para que sea un hecho, ¿no? Y que hoy los chicos estén en una presencialidad plena. Bueno, muchas gracias, Jessica. También muy valioso tu aporte, ¿no? Qué importante esto de que, bueno, la escuela nunca estuvo cerrada, nunca cerró las puertas, pero también esto de que decían con los profesores de la virtualidad llegó para quedarse, ¿no? Dentro de la complejidad del contexto, cómo uno usa esas herramientas, ¿no? Y las revaloriza y las puede reutilizar. Suma, sí, por tenemos supuesto. mucho camino igual, tenemos mucho camino porque sabemos que no, el Wi-Fi no está en las escuelas, que no todas las familias cuentan con dispositivos, pero es una herramienta que está y que la debemos aprovechar. Habrá que buscarle la vuelta y esperar que llegue, que nos vayamos acomodando, pero me parece que es un recurso sumamente valioso. Totalmente, sí, la verdad que tenés razón. Bueno, muchísimas gracias, Jessica. Vamos a darle la palabra al director de la Escuela Técnica número 2, el señor Claudio Sosa. ¿Estás, Claudio, no? ¿Por ahí? Acá estamos, Claudio, sí. sí, disculpa. Buenas tardes para todos, buenas tardes para todas.
Bueno, gracias antes que todo a Nico, Damián, Mirta por la invitación. No la esperaba, así que gracias por poder ser parte de este grupo hoy. Contar un poco la experiencia de Técnica 2 es algo que me alegra, ¿no? Nosotros en un principio, cuando arrancamos 2020, habíamos hecho una gran reunión con un montón de proyectos, pero también anticipábamos que las clases se podían interrumpir, ¿no? Porque ya venían las noticias y ya habíamos pasado por una pandemia en algún momento, así que pensábamos que nos podía pasar 15 días de suspensión. Así que le habíamos pedido a los docentes que prepararan trabajos para 15 días. Y eso lo subimos a un Drive y pensábamos que éramos unos genios. Porque realmente pensábamos que los chicos, que un celular había en todas las casas. Seguramente no iba a haber computadoras porque el programa Conectar Igualdad se había cortado. Y el problema para nosotros iba a ser cómo iban a hacer para ver los chicos sus trabajos en los teléfonos. Bueno, fue el primer encontronazo que tuvimos. No, en todas las casas no había un teléfono, y si había, no había internet. Así que nos tuvimos que ahí reconvertir y por medio de la cooperadora usar un kiosco que estaba frente a la escuela para dejar material impreso, ¿sí? Y que algunos de los chicos pudiesen acercarse. Hasta ese momento no había ASPO, así que eso se podía hacer. Después de los 15, 20 días, ya no recuerdo cuánto pasaron, se determinó el ASPO, y eso que íbamos a corregir en 15 días, ya no lo íbamos a poder hacer. Así que buscamos una plataforma interactiva que permita la ida y vuelta, y aparece Classroom, también con estas limitaciones, que la conectividad no era para todos, y se sumaba otra. Las escuelas técnicas históricamente no estuvimos incluidas dentro del programa SAE, nunca tuvimos el servicio alimentario, ¿sí? Fue una problemática que Marcia González hizo visible en el Consejo Deliberante en, yo creo que 2017, con muy buenos resultados dentro del Consejo, pero la realidad era que había llegado 2020 y todavía no teníamos el SAE. Así que ahí fue uno, no creo que haya sido el primero, pero fue un llamado de urgencia a Damián. Damián, necesitamos que el servicio alimentario, y Damián creo que hacía lo que podía en ese momento, porque no era para todas las escuelas, y me dijo, bueno, hacemos un listado de 15 chicos. El listado fue de 30, no pude elegir 15 chicos, y dame las direcciones, me dijo. La verdad que en ese momento muchos no nos conocíamos y no sabía qué iba a suceder. El tema es que eso llegó a las casas de los chicos y nos sirvió, ¿no? Una vez que descubrimos quiénes eran los que llevaban los bolsones en ese momento, los módulos alimentarios a las familias, eran amigos de la escuela, conocidos de la escuela, así que aprovechamos para darle continuidad a lo pedagógico, ¿no? Así que esos bolsones iban acompañados del material impreso que había preparado la escuela. Así que, digamos, ahí dimos un paso enorme en lo que era la continuidad pedagógica, que era lo que nos importaba. Mientras tanto, seguía el Classroom. Para poder implementar Classroom tampoco fue algo sencillo. Los docentes no estaban habituados a una plataforma interactiva, así que tuvimos que ir capacitando con videos, tutoriales. El equipo directivo nos convertimos en youtubers, haciendo videitos para los profes y indicándoles cómo hacer, ¿no? Para subir una tarea, indicándoles que no suban fotos pesadas porque tardan mucho en bajar, porque consumen datos, tipeen, escriban, hagan tareas creativas para que los chicos no se aburran, para que tengan ganas de hacerlas. Bueno, y así fuimos transcurriendo el 2020. Hasta que llega el programa ATR, que como dijeron las otras directoras, fue como un alivio enorme, porque ahí sí llegábamos directamente a las familias. Teníamos chicos que no se podían conectar, que no sabíamos qué estaba pasando, y por medio de los ATR fuimos llegando. En el medio de todo esto, una herramienta más para la escuela fue hacer una radio escolar que salía por Facebook. La verdad que fue como experiencia, fue hermosa. Damián participó de radio, Mirta había participado de la radio, participaron autoridades distritales, provinciales, los chicos se sentían importantes, y la verdad que servía para hacer que la familia siguiera en contacto con la escuela. Una herramienta más, no más que eso, pero la verdad que entre todas las herramientas que teníamos, íbamos como sumando de a poquito a la comunidad educativa que por ahí estaban tanto desconectados. Bien, llegamos al 2021,
Y ahí, cuando uno pasa en blanco, nos encontramos nuevamente con un montón de chicos que quizás estando conectados en materias no habían logrado las valoraciones que se asemejaban a la aprobación. Así que empezamos con trabajos integradores para el 2020 e implementábamos tutorías virtuales y defensa, ¿no? Los chicos tenían que participar de las tutorías, hacían el trabajo, lo entregaban y los tenían que defender. Justo en ese momento aparece, o revalorizan, porque ya había estado el año anterior, pero nosotros no pudimos tomar la herramienta, la plataforma educativa de Pilar. Así que a nosotros nos vino bárbaro, porque ya teníamos los trabajos digitalizados, lo que hicimos fue subir un trabajo por año, por materia, en la plataforma, y con los kiosquitos de fotocopias que había implementado la MUNI, los chicos haciendo de las tareas, ¿sí? Y algunos virtualmente también, pero funcionó mucho lo de la fotocopia. Llegó el SAE a la escuela. En el 2021 se hizo efectivo el SAE. Hubo una reunión donde estuvo Mirta y donde nos contaba que además de ser una herramienta social, era una herramienta pedagógica, ¿sí? Así que ahí también tuvimos que mirar un poquito a ver cómo hacíamos para valer esa herramienta, primero que era una necesidad reclamada por la comunidad de nuestra escuela, y convertirla en una herramienta pedagógica. Y fue así, ¿sí? Los preceptores se volvieron como perros de casa cada vez que se hacía el SAE y esperaban, ¿sí?, que llegaran la familia y estaban ahí, ¡ay, vino la familia de Pepito! Y iban a la familia de Pepito, los traían, bueno, miren, y les contaban, ¿no?, que, bueno, toda la trayectoria o no trayectoria de Pepito y lo que tenía que hacer para empezar a recuperar saberes. Y muchos volvían, ¿sí? Muchos volvían. La verdad es que considero que los docentes, por lo menos en mi experiencia como director y con mis docentes en la escuela técnica, han hecho un trabajo recontravalorable, pero que tengo la sensación que más allá de lo que hacemos nosotros que estamos en educación, nadie más se lo va a reconocer. Siento todavía la mirada de la sociedad, pues quizás, a ver, no el 100% de los docentes trabajaron a los niveles esperados, seguramente hubo alguno que aprovechó el momento como para mirar para otro lado, pero en general, ¿sí?, y son más los que sí que los que no, han trabajado mucho, se inventaron, se reinventaron, aportaron sus recursos tecnológicos, se compraron algunos recursos a aquellos que no tenían. Bueno, muchos accedieron a una internet gratuita gracias a un programa que también implementó la municipalidad, porque me han dicho algunos profes que tienen internet, no sé si sigue eso, pero en su momento sí estaba. Y lo que siento, ¿no?, es que no sé, esa palmada, más allá que la que le podamos dar nosotros a los profes, a los preceptores, no llegó, ¿sí? Ese reconocimiento para mí todavía está faltando, no creo que venga del lugar donde esperamos, así que sí queda en nosotros hacer ese reconocimiento todos los días, ¿no? Bueno, gracias, esa es mi intervención por hoy. Muchas gracias, Claudio, por tu intervención. Muy valioso también tu aporte y el reconocimiento que haces a tu equipo de docentes, ¿no? Esto es decir, bueno, la mirada de la sociedad hacia el trabajo que realizaban los docentes, pero qué importante que uno que estuvo ahí en la cotidianidad, ¿no?, pueda reconocer el trabajo que hizo todo el equipo, porque sin duda, sin el trabajo en equipo de los integrantes, ¿no?, de los distintos actores de la escuela, todo lo que hicieron no lo podrían haber hecho. Y también me pongo a pensar qué difícil se les habrá resultado, porque las escuelas técnicas que tienen muchas materias prácticas, ¿no?, de taller, para llevar a cabo las clases, ¿no?, los aprendizajes, la enseñanza, digo, como esto de, como dijiste, tuvieron que inventar y reinventar, justamente para poder, ¿no?, dar los contenidos, así que se hicieron cosas muy específicas, se entregó material
nosotros contamos con el programa 39, de la plataforma Citrared, por la cual recibimos subvención desde el Estado, y eso se transforma en materiales, y esos materiales Claro. se hicieron entregas dentro de la escuela para que los chicos puedan hacer los trabajos prácticos. Claro. Sí. Y ahora nos queda transcurrir esto nuevo, desde ahora. Creemos que en presencialidad, ¿sí? Nosotros lo planificamos como 3 años, ¿sí? Nosotros en la escuela hablamos de recuperar saberes en los próximos 3 años, en tomarnos el tiempo suficiente como para hacer el diagnóstico acertado, adecuado, para luego trabajar durante por lo menos un mes, quizás sean más. De hecho es más lo que tenemos planificado, sí, en la recuperación de saberes, ¿sí? Y después, bueno, adecuarnos a lo que llegó como normativa, ¿no? Los cuatrimestres, con los informes intermedios, para bueno, sacarle el jugo a esta presencialidad, ¿sí? Y también bajarle un poco la ansiedad a muchos. Los docentes de técnica tienen una particularidad, están muy hermanados con el contenido, son amantes del contenido, o sea, claro, no, decirle al profe de estructuras que no tiene que dar bases, ¿no? De estructura en construcciones, porque la va a dar el año que viene, y el tipo no quiere, ¿no? ¿Cómo? Tengo que llegar a dar bases, porque si no la casa se va a caer. Pero bueno, entonces bajar ese tipo de ansiedades para que se entienda, ¿no? Que al siguiente año vamos a seguir recuperando ese tipo de cuestiones. Pero bueno. Bueno, buenísimo, gracias por tu experiencia, Claudio. Le vamos a dar la palabra a la directora de la escuela número 16, Nancy Graf. ¿Estás por ahí, Nancy? Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Ah, hola Nancy, ¿cómo estás? Bueno, gracias a los que me invitaron. Para nosotros la pandemia vino a romper los paradigmas, las formas habituales que teníamos de enseñanza y de aprendizaje. Esto nos desafió a buscar nuevos métodos de vinculación para lograr la enseñanza. Se indagó en plataformas virtuales, enfrentamos las propias limitaciones, fue un gran aprendizaje. Tanto para los alumnos que pensábamos que eran nativos digitales y no eran tan nativos digitales, como para los docentes. En nuestra escuela se priorizó el vínculo. Tenemos muchos alumnos con inclusión y el resto también. El vínculo fue lo más importante, y fue muy intenso a través de las redes, ya que las familias ingresaron a esta nueva escuela sin paredes, en donde se perdió la intimidad, la privacidad, la organización de horarios. Si bien el COVID nos encerró, nos abrió al trabajo con los otros. Debimos armar grupos, ingresar a distintas redes sociales, pensar en conjunto, unificar criterios. Todo acorde a las necesidades de nuestros chicos. Se trabajó con aprendizajes basados en proyectos, se dictaron clases y charlas por radio. Participamos de todos los concursos que se presentaban. Se armaron textos con lenguajes llanos que posibilitaron el trabajo autónomo de nuestros chicos. Salimos de estar encerrados en un aula para ampliar nuestra mirada al trabajo con los pares, con el equipo de orientación, con nuestras inspectoras. Enseñamos valores como ser la solidaridad, la responsabilidad, la cooperación y el valor a la vida misma. Dimos cumplimiento con los fines de la educación, los preparamos a los chicos para que continúen con sus estudios superiores y luego se inserten en el mundo laboral, sabiendo sus derechos y sus obligaciones. Para esto fue fundamental la implementación de políticas educativas presentes, como lo decía Mirta, que garantizaron los derechos de nuestros chicos. Esto, por ejemplo, es el SAE, de tanto que estuvimos conversando recién, porque es verdad, un nene con la panza vacía no tiene el tiempo para atenderte, o escucharte, o intentar estudiar. Escuelas con el nos brindó un montón. Forte, ATR, las capacitaciones brindadas por la UNIPE y por el CIE Pilar, la entrega de tarjetitas para los celulares de los chicos que no tenían internet, las tablets, las computadoras otra vez en las escuelas, internet y fotocopias gratis en todas las plazas de Pilar garantizaron el derecho a la educación digital, porque no existe una justicia educativa si no hay igualdad de oportunidades. Hoy el plan de vacunación nos permite dar inicio sin riesgo a este ciclo lectivo 2022. Y aparte agradecemos que somos una de las escuelas que tiene obras de ampliación. Y bueno, y esperamos y seguimos confiando que seguiremos siendo escuchados, porque la verdad que el que nos conoce sabe que siempre llamamos, siempre pedimos, siempre estamos pidiendo para la escuela, y por suerte, gracias a Dios,
tenemos compañeros trabajando que nos escuchan, nos responden, nos atienden y hacen de este derecho, de esta oportunidad, una realidad. Gracias. Muchas gracias, Nancy. Qué bueno esto que sí, qué interesante esto de somos escuchados, ¿no? Es muy importante como uno escucha a los estudiantes también, que sea para arriba y que los decisores de la política también escuchen y den respuesta, ¿no? a las necesidades de las escuelas, esto que hablabas de la ampliación y demás cuestiones. Y esto decís que, bueno, viene a romper con el paradigma de enseñanza y al final los estudiantes no eran tan nativos digitales como creíamos que eran. No, nosotros pensamos que lo así que- manejaban todo y no sabían mandar un mail, tuvimos que entrar desde cero. O sea, no era para Por los docentes, eso, había muchos también que... Por eso, sí, justamente fue una enseñanza mutua, fue un aprendizaje mutuo Sí, sí, sí. por parte de docentes y por parte de estudiantes, así que, bueno, muchas gracias, Nancy. Vamos a darle la palabra al director de la Escuela Mano Amiga de Santa María, si está, Edgardo Schnall. No sé bien cómo, Edgardo, se pronuncia tu apellido, te pido disculpas. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo Buenas están? Schnabel es el apellido. Schnall. Siempre me siguió ese problema con que no me pronunciaban el apellido. No hay problema. Sí, a mí, en mi caso también, ¿eh? Algunos me dicen Heller, otros me dicen Allier, y es Haller, pero bueno, suele pasarnos. Muy amables por la oportunidad de participar. A Nicolás, a Damián, la verdad que es un gran gusto. Antes que comenzar a hablar de los ejes que nos habían propuesto, quería contar una breve reseña de lo que es el Colegio Mano Amiga. Mano Amiga es una institución de gestión privada, ¿no? Donde, bueno, imparte educación a los 3 primeros niveles, inicial, primario y secundario. Tiene la particularidad de que el 90% de la matrícula es becada. Algunos en el 100%, otros la mitad, pero el 90% de los chicos que asisten tienen la suerte de tener esta beca. Nos encontramos en Fátima. La comunidad está compuesta por las localidades de Fátima, justamente, de Manzanares, del barrio San Francisco, San Jorge. Bueno, Nicolás me pidió que comente sobre el proyecto educativo. Sinceramente es como bastante ambicioso. Los chicos cuando egresan tienen una doble titulación. Es el bachillerato en Economía y Administración y a la vez tienen el título de operador en informática. O sea, contamos con un itinerario formativo con el mismo nombre. Bueno, y siempre bajo los preceptos de la fe en Dios. Nosotros proponemos una educación integral donde están presentes los valores y los conocimientos en proyecto y en tecnología. La verdad que apuntamos cada vez más a esa especialización. Bueno, les quiero hacer un breve comentario, una breve anécdota que me sucedió cuando comenzó la pandemia aquí en Argentina y se suspendieron las clases. Creo que fue un 16, en el 2020, un 16 de marzo, y bueno, la escuela tuvo que pasar a ser virtual. Muchos chicos habían quedado que no nos podíamos comunicar, y a mí me tocó, junto con preceptores, llamar por teléfono a familias que no teníamos contacto. Y en un caso me sucedió que llamaba por teléfono, no me contestaban. Pasaron 7, 8, 10 días, seguí insistiendo, no me contestaban, hasta que en un momento sí.
Cuando eso sucedió, la señora, la mamá de la alumna, era tal la emoción que habríamos hablado 10 minutos y ella no podía creer que había tenido un contacto. ¿Se acuerdan que la pandemia fue bastante rigurosa? Nadie salía en esos primeros 15 días. Y ella en 10 minutos me agradeció prácticamente 12 veces el que la habíamos llamado. Ahí yo pude, o me hice ese famoso clic de entender que lo académico quedaba relegado al vínculo emocional, al vínculo de acercarnos a la familia. Y a partir de ahí, entonces la escuela priorizó justamente la contención. Yo había preparado unas plaquitas ya para los ejes. No sé si tengo la oportunidad de compartir la pantalla, así se hace un poco más dinámico. Creo que sí estás habilitado para compartir pantalla. A ver, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí, sí, debería estar habilitado. Sí, estás habilitado. Solo tenés que poner compartir pantalla. Ahí está. ¿Me están viendo? Sí, estamos viendo. Bueno, los ejes que habíamos preparado y que hablaron ya varios compañeros eran los aprendizajes institucionales que se dieron tras la pandemia, ¿no? Yo la verdad que destaqué o resumí en 4. El primero tiene que ver con el rol vital de la institución, más allá de lo académico, el vínculo del afecto y contención se hizo más fuerte, justamente lo que estaba contando recién, ¿no? Luego, estoy corriendo porque me estoy tapando. Ahí está. Luego, la necesidad del trabajo de equipo, la escucha permanente, la búsqueda de consensos, se nombró también anteriormente, ese trabajar juntos, compartiendo objetivos, entender que cada cual por su lado no favorecía a los resultados ni a la convivencia diaria, y se logró mediante justamente esa escucha, el buen trato, la empatía, dentro del grupo, entre los docentes, entre los directivos. Entendimos que siempre surgen diferencias en los grupos humanos, pero tenemos que buscar rápidamente la forma de solucionarlo, y es justamente por el bien de todos. Otro de los puntos es el afianzamiento, la reformulación e implementación de los nuevos objetivos. Ese sacudón que nos dio la pandemia nos hizo rever y pulir objetivos que teníamos. Implementamos, se hizo la necesidad de nuevas estrategias de comunicación. Primero, entre nosotros. Los preceptores tenían cantidad de grupos de WhatsApp con los alumnos, con los padres, con los docentes. Luego apuntalamos y lo que veníamos construyendo, pero sumándole nuevos recursos, tanto humanos y los pedagógicos. Otro punto importante fue el de la personalización de cada uno de los alumnos, hacerlos sentir que cada uno tiene su lugar en la escuela, que cada uno es importante, que cada uno puede hacer vínculo con los demás, con sus compañeros, con los docentes. El último punto que dejé en este cuadrito es el valor de la motivación. Ese valor de la motivación
me tocó más que nada a mí como directivo. Se entiende que todas las personas vamos al trabajo por algo. A todos lados se va por el sueldo, ¿no? Pero en el caso de los docentes y las personas que trabajamos en la educación, tiene que ser mayor aún. Entonces, uno se da cuenta que tiene que buscar la forma y conocer a cada una de las personas que tiene a su lado para entender y ayudarlo a que vaya con muchas más ganas a la escuela, y porque eso se transmite con el compañero que se tiene al lado, se transmite con el desenvolvimiento en el trabajo, y hace que la institución sea más sana y de gusto asistir. Bueno, el otro eje tenía que ver con los grandes desafíos que aún tenemos para la inclusión de los estudiantes. Y aquí separé en 6. Uno era colaborar para recuperar lo socioafectivo de cada estudiante. Aún después de todo el tiempo que ha pasado, aún continuamos en la pandemia, pero todavía los problemas están muy latentes, muy visibles. Los jóvenes necesitan acompañamiento, necesitan que les demos seguimiento, y con eso pensamos continuar. Otro de los puntos era estar presentes para las familias, también como soporte y apoyo. Si algo quedó claro es que las familias necesitan de la escuela y las escuelas necesitamos esa relación más estrecha justamente con la familia por el bien de cada uno de los estudiantes. Bueno, otro de los puntos era el doblegar esfuerzo para los alumnos que aún les faltan contenidos, ese recuperar de saberes que bueno, fue muy desigual, ¿no? También tuvimos los inconvenientes de que en una casa había un solo dispositivo y por ahí eran 2 o 3 hermanos, y se les complicaba muchísimo a ellos, pero sabemos que vamos a poder remontar esas situaciones. Un cuarto punto es la propuesta de repensar la escuela del futuro. Buscar transformar, propiciar cambios. La escuela, por lo general, avanza, pero como desde atrás. Y tendríamos que la escuela hacerla pasar adelante, que la escuela nos marque los rumbos, que la escuela marque los objetivos. Y sabemos que no es fácil, pero al menos por mi parte entiendo que la escuela quiere avanzar, pero la verdad que depende tal vez de nosotros, ¿no? Uno de los puntos para pensar esta escuela, creo firmemente que es con la participación de nuestros mismos estudiantes. O sea, poner en una mesa en común a toda la comunidad, escuchar a los estudiantes, a las familias, sus realidades. Ya lo cierro rápido, Verónica, perdón. Otro de los puntos era trabajar en conjunto con el sector productivo y el formativo. Nosotros lo estamos haciendo. Nicolás está al tanto, estamos
con empresas del parque industrial que están capacitando o vienen al colegio, y estamos justamente para este año tratando de implementar un sistema de pasantías para los chicos que están en el último año. Y otro punto es el acompañamiento para la inserción en estudios superiores. En nuestra escuela, cuando los chicos terminan el 6º año, igualmente siguen ligados a la escuela. O sea, es una preocupación que tenemos, que se puedan insertar en universidades, y la verdad que tenemos contacto con todos los egresados, con todas las camadas que han pasado, e intentamos ayudarlos, pasarles bolsa de trabajo o orientarlos, y creo que es muy útil. La escuela no tiene que terminar cuando llegan a 6º año y egresan. Bueno, perdón por haber pasado el tiempo. Y gracias. No, te encantaría seguir escuchándote, Edgardo, pero bueno, viste que tenemos el tiempo cronometrado. Somos tantos. Si que podés dejar de compartir pantalla. Ya. Sí. Bueno, con él terminamos la última exposición de directivos de escuela, ¿no? Ahora iba a hacer un cierre, pero le voy a dar el paso a Nicolás, porque por una cuestión de tiempo, si no vamos a llegar, porque falta, bueno, la exposición de Nicolás, que va a ser el cierre de los relatos de los directivos, ¿no? Y después también Rafael Gagliano, docente de la universidad, también va a compartirnos un cierre. Nico, ¿querés? Dale, Vero. Gracias, gracias. Bueno, para ir retomando lo que se fue exponiendo y lo que fueron hablando los diferentes y las diferentes participantes, me parece muy importante tomar algo que fue lo primero que marcó Damián, que es lo humano, ¿no? Creo que todos los equipos directivos que participaron, lo primero que resaltan es la cuestión de los valores, la solidaridad, trabajar con la comunidad articulada. Eso me pareció algo que atraviesa cada una de las personas que exponen. También, a su vez, obviamente diferenciando Mano Amiga, que es una escuela de gestión privada, con respecto a las otras 4, fue muy importante para la gestión estatal el servicio alimentario escolar, donde no solo fue un módulo alimentario, sino que también ese módulo alimentario, algo que tomo de Claudio, es que llegó a la casa del estudiante con el cuadernillo. Fue algo que se fue implementando en el distrito, donde muchas veces una docente se acercaba también para poder explicarle los contenidos a esos estudiantes si la familia no podía comprender las consignas que el cuadernillo tenía. Eso me parece también para rescatar y mucho. A su vez, tomo algo de lo que decía Virginia, que Virginia decía, la escuela se trasladó a nuestros hogares, ¿no? Y ese traslado a los hogares de cada uno de los estudiantes, una de las cosas que también manifestó Virginia fue que eso permitió visibilizar diferentes situaciones familiares de cada uno de los estudiantes y vincular a la escuela de una manera diferencial. Creo que el vínculo que marcó Mirta y Damián al principio, que tenía que ver con la familia, que tenía que ver con las necesidades, que tenía que ver con la fragilidad del sistema educativo, empiezan a mostrar cuestiones que quizá antes estaban presentes, pero no las veíamos, o por ahí no teníamos la magnitud de la situación de cada uno de esos estudiantes. Eso también me pareció fundamental. Algo que para mí es muy importante, que marcó la jefa distrital, me parece que tiene que ver con el posicionamiento ideológico que se quiere en la educación, ¿no? Cómo concebimos al estudiante como sujeto de derecho. Me parece fundamental el posicionamiento ideológico para poder llevar adelante la articulación territorial que se viene dando en Pilar en cuanto a las diferentes áreas que tienen que ver con
varias veces la mencionaron a Marcia González, que es quien preside la Junta de Educación en el Consejo de Deliberantes, Damián como subsecretario de Educación, Mirta como jefa distrital, y los equipos de conducción educativa. Me parece que eso rompe un poco las asimetrías territoriales que tienen que ver con justamente la construcción y la articulación de todo el sistema educativo en el distrito. A su vez, también tomo lo que mencionaba Jessica Medina de la Escuela 14, que tiene que ver con la virtualidad. Es una herramienta más que viene para quedarse, y cómo se tuvo que empezar a planificar de otra manera todos los contenidos, ¿no? Cómo fuimos acomodándonos a planificar los contenidos de manera diferente, ¿no? Y Nancy también, desde la Escuela 16, decía, tuvimos que reordenar y priorizar los contenidos en base a los diseños curriculares prioritarios, en base a los aprendizajes basados en proyectos, y también en el trabajo autónomo de cada estudiante. Qué importante eso. También retomando la cuestión de los vínculos y de que la escuela se empieza a formar parte de los hogares, retomo lo que decía Claudio, que tiene que ver con cómo los docentes y las docentes tuvieron que reconvertirse y transformar sus prácticas pedagógicas, y que fueron durante mucho tiempo, muchas veces, muy cuestionados desde la sociedad, ¿no? Eso empieza a modificarse, y hoy antes del conversatorio lo charlábamos con Damián y le decía que qué diferente es, porque muchas veces los medios de comunicación cargaban negativamente el rol docente, y cómo la virtualidad y la pandemia llevó a que el docente vuelva a ser una figura tan importante para la familia, y que sea la figura que las familias veían durante esos primeros 4 o 5 meses de aislamiento. Nada, para ir cerrando, creo que está muy bueno esto de repensar los saberes a 3 años, y estructurar los contenidos, algo que coincidió la técnica 2 y coincidió la escuela 26. De mano amiga tomo lo que es también cómo repensamos los vínculos de la escuela del futuro, cómo pensamos la escuela para el futuro, cómo esto que decía Edgardo de cómo generamos que la escuela esté adelantada a la sociedad, cómo hacemos para que la escuela no corra detrás de las transformaciones o de la dinámica de los contextos, ¿no? Bueno, simplemente eso. Le cedo la palabra a Rafael, que ahora seguramente haga un cierre mucho más completo de lo que estoy mencionando. Muchas gracias, Nicolás. Rafa, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias a todos. Es por demás interesante recuperar la perspectiva valiosa de las experiencias que este cisne negro de la pandemia nos ha dejado. Ese cisne negro, lo imprevisto, lo traumático, lo disruptivo, ha hecho que muchos libros que teníamos ya no sirvan, en muchos guiones, muchos manuales ya han quedado obsoletos en relación con las transformaciones subjetivas y objetivas que la pandemia en curso ha producido en el mundo y en la Argentina en particular. Mis observaciones respecto a los aprendizajes realizados. Algunos son incipientes, otros están en proceso, otros están realizados, conforme a lo que he escuchado atentamente en esta hora y media. En principio, hay una orientación fundada en la aspiración al cierre de las brechas digitales entre escuelas, entre familias. Hay un trabajo sinérgico del municipio, de las escuelas,
en torno a cerrar las brechas digitales, que sin lo cual las desigualdades previas se profundizarían. Yo creo que esta mirada política y prospectiva sobre el cierre de las brechas digitales a través de diferentes dispositivos que se comentaron aquí, forma parte de un horizonte de justicia educativa muy, pero muy importante. Esto me lleva a pensar que hay una necesidad de estudiar los futuros de la educación, a pensar prospectivamente la educación. También se dijo aquí de imaginar un trabajo simultáneo del corto, del mediano y del largo plazo, con los docentes, con los equipos directivos y con los estudiantes. También los estudiantes tienen que pensar el futuro, que es el futuro de sus propias existencias individuales. Sabemos muy bien lo que significa el costo de no estudiar el futuro. Se paga al contado y duramente. Por ejemplo, doy un caso. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, tuvo suficientes indicios, elementos para prevenir, para anticipar prospectivamente la emergencia de una pandemia global. Pero la OMS dijo, como hemos tenido tanto éxito con el ébola o con el SARS años antes y los hemos combatido con seguridad, hemos tenido un éxito sanitario respecto a esas dos epidemias, tendríamos esa misma confianza con la próxima. Bueno, esa ausencia de no pensar prospectivamente una pandemia que implica un virus para el cual no hay en el sistema inmunológico una defensa que la humanidad tenga, bueno, produjo los más de 6 millones, casi 7 millones de muertos en el mundo y infinidad de sufrimiento y dolor social originado. Lo que me quedó claro en la reunión de hoy es la importancia que tiene pensar el corto, el mediano y el largo plazo en las instituciones y en las instituciones junto con el conjunto de redes en las que la escuela se encuentra. No se dijo, pero está insinuado, y tal vez sea una exigencia del futuro próximo, la digitalización total de los trámites escolares y administrativos. La escuela tiene que despapelizarse para generar un mayor nivel de energía en los objetivos pedagógicos, en la enseñanza como el corazón de la institución educativa, y liberar a las escuelas a través de una digitalización avanzada, compleja, de esos trámites y de esa vida administrativa, ayudaría enormemente a los equipos directivos y a los docentes en particular. También quedó claro en las intervenciones, aunque no con esta palabra, que las escuelas se han empoderado en términos de nuevos saberes conquistados, por ejemplo, en los modelos de comunicación con las familias, en el trabajo sinérgico con el municipio. En fin, doy esos dos ejemplos, pero hay como actividades que dan a pensar que las escuelas están empoderadas, que se sienten fuertes en términos de las propuestas que llevan adelante. También me impresionó, y es un efecto de la pandemia en la experiencia de Pilar, una mayor personalización
o individualización de los estudiantes, hubo un conocimiento más holístico, más integral de los estudiantes como personas, como sujetos, y eso generó, ya no solamente fue identificado como alumno, sino como persona, y ese proceso de individualización generó saberes vinculares, saberes relacionales, que empoderaron a las escuelas con una mayor idoneidad en términos profesionales también. Disculpen. También recuperé la idea de que la escuela es un lugar seguro, la seguridad que la escuela le brinda a la precariedad de muchas vidas de jóvenes, a la precariedad propia de la realidad social, la inseguridad urbana, que la escuela recupere ese lugar de sentirse a salvo, seguro, un lugar de amistad, de compañerismo, de fraternidad, de sororidad. También la escuela recupera ese lugar de puerto, de lugar seguro para... en Colombia se dice habitualmente que los chicos les fascina ir a la escuela, lo que no les fascina es ir al aula. Bueno, el hecho de ir a la escuela y como lugar seguro es exactamente ese fenómeno de llegar a un lugar seguro donde encontrarse con amigos, intercambiar experiencias, en fin, relacionarse en profundidad con el otro. Por supuesto que también es el aula un lugar seguro y es un lugar que ayuda a la emancipación a través del conocimiento. También, por último, para terminar, porque ya me parece amplio la riqueza no agoto, en absoluto la síntesis no agota la riqueza de lo comentado aquí, en 2 comentarios. Se recuperó en toda la escala, en todas las dimensiones, el trabajo colegiado. La escuela recupera el nombre del colegio a través del trabajo colegiado de docentes, entre docentes de la misma escuela, docentes de diferentes escuelas, docentes y directivos, docentes y personal supervisivo, en fin, familias, estudiantes. Hay allí un trabajo colaborativo, colegiado, que se expresa en proyectos interdisciplinarios también, en muchos casos, que me parece que se asienta, se queda como un capital para las escuelas. Aprender a trabajar con espíritu colegiado, con inteligencia colectiva, eso va a quedarse en la escuela como una necesidad, como se van a quedar las tecnologías, como se va a quedar el pensamiento asociado a las redes digitales. Y por último, el aprendizaje inmenso de naturaleza afectiva, cognitiva y espiritual, si cabe, de las políticas de cuidado. Virginia Borges dijo: lo que nos dejó es contener, acompañar y escuchar. Yo a esas 3 palabras les puse, bueno, la sofisticación de saber cuidar al otro y de cuidarse a sí mismo cuidando al otro. Me parecía que el cuidado que la escuela hace es a través de la palabra, no es un cuidado de naturaleza de vínculo primario, como el que tenemos con nuestra familia de origen. La escuela cuida en un sentido secundario, a través de una palabra reflexiva, cuidada, formativa. Esa manera de cuidar que la escuela tiene se amplió y profundizó enormemente, tal como queda demostrado en la colaboración de los compañeros y compañeras que hemos escuchado hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Siempre es un placer escucharte. Bueno, vamos a abrir unos
unos 10 minutos de diálogo. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Antes había visto que Jessica Medina habías levantado la mano, no sé si era que querías intervenir. Sí, no, en realidad estoy con un dispositivo prestado porque, bueno, no tengo celular y bueno, nada, y como no lo conozco, quedó la manito levantada, pero no, fascinada por el encuentro, pero la verdad impresionante, muy bueno, muy contenta de estar acá. Gracias, Jessica. No sé si alguien quiere decir algo, hacer alguna pregunta o alguna reflexión sobre el encuentro. Están todos callados, calladas. Yo tengo una pregunta por acá, ¿se Bueno, escucha? no sé, sin duda... Pará, Marce, que Brian va a hablar. Ah, Brian, perdón. Sí. Vaya Marcelo. Hable. No, después ¿cómo Marcelo cierra, no te preocupes. Bueno, ¿cómo les va a todos? Buenas tardes. Buenas Que es tardes. muy fructífero escucharlos a todos y bueno, conocer más o menos cómo es el ámbito educativo y quiénes son los dirigentes que están hoy en día a cargo del sector acá de Pilar. Yo soy docente de inglés. Hoy en día me encuentro trabajando en el sector privado, pero he trabajado también en público. Pero no, quería una pregunta nada más, a ver si se suelen dar este tipo de charlas, digamos, todos los meses o cada cuánto. Yo en realidad llegué porque estaba en Facebook y justo se me pasó la publicación y bueno, lo vi, pero es la primera vez que puedo formar parte y por eso les digo que está bastante bueno y hasta tiene un tono poético, romántico que sirve mucho para enfrentar esto que pasó. Siendo también docente que estuvo en la virtualidad y saber lo que es que se te corte el internet, la frustración y demás cosas, y bueno, que se fue aprendiendo mano a mano entre todos y nada, una retroalimentación que en todos los años de carrera jamás había visto. Una cuestión esta de poder conversar, ir al encuentro del otro desde quizás una pantalla. Pero bueno, mi pregunta es esa, si se suelen hacer o es una cuestión, digamos, fuera de tópico hoy en día. Te comento, Brian, te agradezco tu reflexión. Quizás por el estilo de trabajo que tenemos, nos interesa por ahí a nosotros generar espacios donde articulamos la política con la escuela y el romance. Digo, el romance en términos de construir cierto espacio asociado a lo afectivo, a la escucha, al intercambio, ¿no? Y eso nos permite también trabajar con cierto nivel de, entre comillas, de relajamiento, que uno se pueda sentir cómodo, y esa es un poco la idea, y por eso me da la sensación que vos estás dando lugar a una cierta comodidad, y me alegro. Estos encuentros tienen que ver con semanas que organiza UNIPE 2 veces al año, donde son encuentros abiertos. Por eso esta semana, por eso en invierno también se hizo una semana de actividades, y esta actividad se enmarca como otra actividad más dentro de esta semana de UNIPE Federal. Nosotros, por otra parte, somos docentes, somos investigadores de UNIPE y dictamos clase en el marco de diferentes seminarios que dictamos, ¿sí? Particularmente en mi caso, en la especialización en política educativa, lo mismo en el caso de Verónica, lo mismo en el caso del compañero Rafael Gagliano. Pero bueno, tiene que ver con este tipo de actividad que estamos promoviendo, que es de extensión, o sea, la idea es poder aglutinar colegas, compañeros, funcionarios, equipos técnicos, referentes de organizaciones, docentes de escuela que por ahí no están inscriptos en ninguna propuesta educativa regular de la universidad, pero sí se suman a encuentros de esta naturaleza, ¿no? Así que bueno, tiene que ver con eso. Marce, déjame agregar que igual, Brian, podés también acceder a las redes sociales de UNIPE, tanto en Instagram, Facebook, Twitter, porque constantemente hay charlas, hay exposiciones, hay encuentros de diálogos con diferentes actores de la educación, así que siempre se publican y ahí podés acceder.
Son hay Buenísimo. muchas muy interesantes. Gracias por la información. No. Eso era nomás. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo, hacer alguna pregunta, alguna reflexión. Bueno, quizás a veces pasa que cuando los encuentros son bastante intensos, los tiempos de cierre van decantando porque uno va cerrando mientras el encuentro se va sucediendo, porque lo que uno dice el otro lo contesta y va abriendo como nuevas respuestas a las que uno va preguntándose a sí mismo. Y a veces me parece que el silencio tiene que ver con eso. Por supuesto también tiene que ver con que son casi las 8:10, arrancamos a las 6, y estos Zoom de 2 horas son cansadores, entonces también tiene que ver con cansancio, agotamiento. Nosotros a veces tratamos de hacer incluso encuentros más cortos porque todos nos cansamos, nos alimenta un poco el mate, el café, el agua que tenemos, pero bueno, ya medio de la silla empieza a cansar, ¿no? La verdad, voy a tratar de como hacer un cierre más general. Las palabras fueron importantes, importantes desde el posicionamiento político que se produjo. No es menor poder rescatar el protagonismo y el compromiso de un municipio, de una inspección distrital y de una serie de escuelas en el marco de la crisis que tuvimos. Entonces digo, entiendo de que acá a nosotros nos gustó compartir lo que se produjo en una comunidad. Creo que la palabra comunidad también la empezamos a perder en nuestro discurso, y me parece que muchos autores hablan de comunidades de aprendizaje, y en algún punto creo que se puso en juego en este espacio una comunidad de aprendizaje, con diferentes actores, como es el municipio, como son las escuelas, con una cultura vinculada a la inclusión, a intentar garantizar el cumplimiento de un derecho, en un contexto realmente terrible, muy difícil para todos, para todas. Para nosotros es importante este espacio reflexivo porque permite poner en juego la palabra y la problematización acerca de lo que nos pasó, y posiblemente nos siga pasando, porque hablamos cada vez más, cuando hablamos de la pandemia, de ciclos pandémicos, de que esto no es algo que tiene un corte, sino que hay ciclos que vuelven a renovarse. Hoy estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y estamos hablando de otra cosa a nivel global, que nos tendría que creo que ya nos está preocupando a varios, como es la guerra. Que si bien no nos interpela a nosotros directamente, nos interpela de modo más mediato, ¿no? Pero habría que pensar también cómo trágicamente termina una pandemia y empieza una guerra. No lo quiero poner como un tema de este Zoom, porque abriríamos un Zoom nuevo hasta las 12 de la noche, pero me parece que es un tema que de algún modo nos tiene que interpelar a los argentinos, a las escuelas, a los funcionarios acerca de cuál es nuestra visión acerca de los conflictos, qué nos pasó a nosotros con este tipo de conflictos. Lo traigo porque es algo que hoy, vos hablaste, Brian, de Facebook, y esto es hoy por hoy el tema. Ya parecería que la pandemia pasó hace mucho, pero no pasó hace mucho, todo lo contrario. Digo, es simplemente, abro un paréntesis como para ponerlo como un tema que no salió, pero me parece que es importante quizás tenerlo como una cuestión de reflexión, de cómo el presente es tan dinámico que día a día se nos presentan nuevos problemas y conflictos, y que seguramente en las escuelas tiene algún tipo de
repercusión e interpelación a todos. Yo les agradezco a todos los directivos que estuvieron aquí presentes. Para nosotros son colegas, son pares, nos ayudan a entender mejor qué está pasando en el campo educativo, los procesos de cambio, pero también de problemas que suceden. Como antes al inicio también Mariano Fontao, el secretario de Extensión, nos decía, nosotros vamos a poder contar con este material de audio para todos. O sea, la idea es que ustedes puedan luego recuperar este material. De hecho, habíamos hablado en su momento con Nicolás. Ahí lo veo, Nicolás, lo había perdido. No, el tema del Zoom a veces uno no encuentra los cuadrantes, ¿no? Se los van. No, habíamos pensado en la idea de armar un pequeño, a partir del material, cómo poder darle también algún tipo de estructura para que se transforme en un material rico para las instituciones, así que posiblemente este material le llegue a todos ustedes y que se constituya quizás como un material de reflexión, en la medida que por supuesto lo quieran, para trabajar con otros compañeros, con otros docentes, puede ser una oportunidad de formación también. Así que bueno, con esto nos despedimos. Sin duda para nosotros es una oportunidad de seguir creciendo. Lo seguimos esperando en estos encuentros, creemos que vale la pena. Y bueno, y ahora será el momento de descansar un poco. Así que bueno, gracias Damián por haber estado, por tu compromiso. Muchas gracias Nicolás por todo el trabajo que te diste con COVID mediante, porque yo lo llamaba a Nicolás y Nicolás me decía, me está subiendo la fiebre. Y yo digo, bueno, yo ya no sabía si hablarle del encuentro o de cómo estaba, ¿no?, con el tema. Así que la verdad que Nicolás, te felicito, y un compromiso increíble, y por supuesto te voy a estar siguiendo en la especialización, así que genial. Y Gracias. bueno, muchas gracias Mirta, no sé si está presente o se tuvo que ausentar, ahora no la veo. Sí, está. Ok. Se ve cuadradito. Y Ahí bueno, está. y como Hola. siempre... A ver, estoy. Hola, bueno, ok. quiero saludarlos en representación de Mirta, que en este momento está terminando de hacer la toma ok. de posesión a las nuevas directoras de nivel primario. Así que bueno, les dejo a todos el saludo de Mirta. Gracias.